Buenas noches, mi nombre es Jennifer Arciniegas, estudiante de Tecnología Empresarial. En esta ocasión vamos a hablar de la evaluación de desempeño en las empresas. De la empresa con la que yo voy a tocar el tema de evaluación de desempeño se llama Artesanías de Colombia. Es una sociedad de economía mixta del orden nacional cuyo objetivo principal es incrementar la participación de los artesanos en el sector productivo nacional, logrando un desarrollo integral sostenido que se manifieste en el mejoramiento del nivel de vida, reflejado tanto en un índice creciente de ingresos y espacios de participación social, como en una mayor productividad y posicionamiento de artesanías en los mercados locales, regionales, nacionales e internacionales. No tuve la oportunidad de visitar una empresa. En la empresa en donde yo laboro actualmente no están utilizando las evaluaciones de desempeño, pero la página de esta empresa tiene absolutamente toda la información de recursos humanos, la forma en cómo realizan esas evaluaciones y la forma en cómo miden y capacitan a sus empleados. Bueno, el método de evaluación de desempeño en esta empresa es el método de escala gráfica. Ellos en la página suben el formulario por el cual hacen la evaluación de desempeño, y pues las características que se vieron para identificar que era este método es porque en la columna van los factores determinantes que llevan a cumplir los objetivos de la organización, y horizontalmente se ubica una calificación por escalas que está muy bueno, y así sucesivamente, en donde permiten determinar el grado de cumplimiento del empleador por factor. El objetivo de esta evaluación de desempeño en esa empresa es que los trabajadores oficiales, es medir el desempeño de esos trabajadores oficiales respecto a los objetivos que tiene en general la organización. Pues ellos tienen ciertos tipos de evaluación, unos para administrativos, otros para operativos, y también depende de si tiene o no tiene personas a cargo. En esta oportunidad el formulario que estaba en la página era evaluación de desempeño para una persona administrativa que no tiene personas a cargo. Ellos tienen un plan de mejoramiento individual, que es donde va incluida esta evaluación de desempeño. Entonces ellos empiezan haciendo esas evaluaciones de desempeños que son anuales. Luego, según la calificación, entonces determinan si la persona requiere o no de un plan de mejoramiento. Se establecen ciertas metas y se establece que tienen que ser también resueltas a cierto tiempo. Para poder dar control de esos resultados, entonces hay un informe que se llama informe de avance. Eso se realiza a los 6 meses de haber realizado la evaluación de desempeño, con el fin de precisamente hacerle un seguimiento al empleado, ver en qué está fallando y ver qué tan avanzado va sobre las metas que le fijaron en la evaluación de desempeño anterior. Este como tal es el formato, se llama formato código FORG-TH04. La versión es del 2009, actualmente no la han cambiado, siguen utilizando esta misma evaluación de desempeño. Como se dijo anteriormente, evaluación de desempeño con funcionarios sin personal a cargo. Entonces, pues escala gráfica. Entonces acá a nivel, en la columna están los aspectos a evaluar. Entonces, por ejemplo, se ven 5 aspectos sobre productividad y se califican sobre deficiente, aceptable, bueno o muy bueno. También es sobre la conducta laboral. O sea, entre estas dos se divide la evaluación de desempeño, productividad y conducta laboral, porque mencionaban en esta página sobre sus objetivos que quieren ir más allá de solo la productividad. Quieren que los artesanos del país tengan muchas más oportunidades, y pues también se revalore esa cierta importancia que con el tiempo se ha ido perdiendo y se les está de pronto dando al mercado, a los productos internacionales. Bueno, acá en la parte inferior entonces se ve que hay cierta ponderación para cada calificación. Entonces, por ejemplo, la que está deficiente, entonces si la persona está en deficiente se le coloca en la casilla un número 2. Si está en aceptable se le coloca 3, si está bueno en 4, y si está muy bueno en ese cierto factor se le coloca un 5.
Al final, entonces se terminan sumando todas las puntuaciones que dieron y ya entonces se empieza a mirar el resultado como tal. Entonces, si está mayor o igual a 41, o sea, entre 41 y 45, sería una calificación general de muy bueno. Si está entre 31 y 40, bueno, 25 y 30 aceptable y 18 y 29 deficiente. Si la persona en la evaluación de desempeño quedó como deficiente, no se realiza ese plan de mejoramiento individual, sino que ya pues se espera que se termine su contrato pactado y no se le vuelve a renovar el contrato. Esa es la política de la empresa, no se realiza el seguimiento, sino ya se quedó en deficiente, simplemente pues no se le renueva el contrato. A las personas que quedan en los demás resultados, aceptable, bueno o muy bueno incluso, hay un plan general de bienestar, capacitación, seguridad y salud en el trabajo que realiza la coordinación de recursos humanos y físicos de la empresa. Este es el plan general que dejaron para el 2017. Entonces acá arriba se ve este M1, M2, significa mes 1, mes 2, así sucesivamente hasta el mes 12, que sería hasta diciembre. Y acá en las columnas están los programas de bienestar social. Hay ciertas actividades o capacitaciones, fortalecimiento en competencias, hay otras, capacitación en el sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo, hay otras, y estas acá también están como actividades de bienestar. Entonces el cuadro negro significa en qué mes del año se va a realizar. Como la evaluación de desempeño está dividida en factores, entonces es fácil determinar en qué factores es que la persona, el trabajador, tiene más deficiencias. Entonces, según esa calificación, se localiza, pues se coloca en la capacitación que esté más acorde a poder mejorar esas deficiencias del empleado. Esto lo realizan anualmente a principio de año, entonces de una vez generan todo el cronograma de capacitaciones y pues a medida que se hace la evaluación de desempeño, entonces se le programa al empleado qué día tendría que ir. Allí mencionaban en esa página que la mayoría son por fuera de la empresa, obviamente tienen que ser en horario laboral, pero la mayoría de las empresas utilizan sus ARL, sus cajas de compensación para poder realizar esas capacitaciones y que no generen ningún costo adicional, que es por lo que muchas empresas no lo hacen. Entonces acá pues lo elaboró la profesional de coordinación de recursos humanos y lo revisó y lo aprobó la coordinadora de recursos humanos y físicos. Ventajas de la evaluación de desempeño acá o en otra empresa. Por ejemplo, entonces para la empresa que controla el cumplimiento de los objetivos propuestos por la organización, identificando a aquellos empleados que contribuyen con esa meta, es decir, saber qué empleados están aportando más al cumplimiento de esos objetivos y saber qué empleados quizá no tienen claro esa idea o definitivamente ya no van a contribuir con esto. ¿Qué es lo que pasa cuando no se logra identificar eso? Entonces muchas veces se le está cancelando un salario y se le está dedicando cierto tiempo a un empleado que entre sus metas no está seguir en la organización, ni mucho menos que esta misma crezca. Otra ventaja es que controla el avance y retroceso de sus empleados, determinando las causas propias y de la organización. Es decir, que si la persona es deficiente en alguno de los factores señalados en la evaluación de desempeño, se puede generar un contacto directo con él y lograr determinar cuál es la causa. Si es la empresa que de pronto no le está ofreciendo todos los factores, no le está ofreciendo todo el material, o de pronto son problemas personales. Incluso en la capacitación, en el cronograma de capacitación se veían muchos factores, capacitaciones que iban a nivel personal, superación personal, que ya iban más encaminadas al bienestar del empleado en otro vínculo diferente al laboral. Otra ventaja es que contribuye al diseño de una tabla de compensaciones por superación de logros. Como todo el mundo sabe, una compensación en un empleado logra que quizá, como comúnmente dicen, metan más la ficha a su trabajo y pueda así ayudar a la empresa a que sobrepase esos objetivos. No todos los meses son iguales, entonces un empleado que supera su meta en un mes
puede ser esto cierto respaldo ante esos meses de crisis que tienen todas las empresas. Para los empleados, una de las ventajas es tener claro qué es lo que la organización espera de ellos. Muchas veces estamos en una organización y nos toca adivinar quizá el jefe qué es lo que quiere, qué es lo que busca en nosotros. Muchas veces somos despedidos de una empresa sin siquiera saber por qué, sin siquiera saber ni darnos la oportunidad de saber qué era lo que queríamos qué es lo que ellos querían de nosotros. Entonces es súper importante porque hay un contacto continuo con el jefe inmediato y es mucho más fácil identificar qué es lo que nos falta para poder crecer en ese factor obviamente sin descuidar a los demás. Es una ventaja tanto para la empresa como para nosotros como empleados. Entonces otra ventaja es adquirir más conocimientos que no solo pueden ser aplicados en la organización. En esa serie de capacitaciones, en su mayoría, si no es por decir que en todas, generan un certificado de asistencia, y es obvio que para cualquier empresa una persona que tenga las ciertas capacitaciones está mucho más calificada para poder contribuir más a una empresa. Entonces sí, quizá se nos presenta otra oportunidad y ahí sí pues ya vamos a pensar más como nosotros como empleados. Entonces es muy bueno tener esto ya, que la empresa, así como nosotros le aportamos a la empresa también nos haya dejado algo a nosotros, aparte de una compensación salarial, que en este caso pues sería ese conocimiento adquirido durante el tiempo que se elaboró en ella. Otra de las ventajas que pues obviamente con ayuda del esfuerzo que nosotros hagamos, si cumplimos todas esas metas y estamos identificando los factores en los que quizá somos más deficientes y poder trabajar en ello, ¿qué nos va a asegurar a nosotros? Una estabilidad laboral. Personas que estudian, personas que tienen hijos, muchas veces buscan eso, una estabilidad laboral. Y con esta evaluación de desempeño es muy fácil y saber qué nos falta, o saber quizá esos pequeños errores que a veces para las empresas suelen ser grandes y afectan nuestra situación económica. Desventajas de la evaluación de desempeño para las empresas. Una es que los objetivos planteados no sean tan factibles y ocasionen una continua rotación de personal. Que una empresa genere ciertos factores que no sean fácil cumplir es perjudicial para la empresa, porque es que la rotación de personal va a ser continua y eso genera más gastos en el recurso humano, más gastos de vinculación, aparte de más tiempo, y eso retrasa la producción, ya sea del bien o del servicio que ofrezca la empresa. Otro es que genere discordias entre los empleados por competir tras las compensaciones y esto perjudique el ambiente laboral. Muchas veces las compensaciones se prestan para eso, para que haya inconvenientes entre los empleados por querer ganar más, por querer pasar por encima del otro. Entonces ese tema sí se debe manejar muy bien, se debe manejar muy claro, y aparte se deben dejar súper claras las reglas para así evitar que hayan inconvenientes entre ellos. Es obvio que un mal ambiente laboral retrasa también la producción de la empresa. Desventajas para los empleados, pues que el evaluador, en este caso, pues en el ejemplo de esta empresa que es el jefe inmediato, no sea lo suficientemente profesional e involucre problemas personales al momento de realizar la evaluación. Que si quizá el empleado no sea de su agrado, no califique transparentemente esa evaluación de desempeño y esto perjudique su estabilidad en la empresa. Otra es que la evaluación no esté correctamente diseñada y que no logre motivar al empleado a contribuir a los objetivos de la empresa, sino por el contrario, agote esas expectativas que tiene el empleado en ella. Es decir, un ejemplo como el anterior, que los objetivos sean muy difíciles de cumplir. Entonces cada vez que la persona va a ser evaluada, en vez de ser motivada, o de pronto en la forma de decirle las cosas al empleado, lo que hace es que su autoestima cae. Al caer en la autoestima, así como cuando generan problemas personales, la productividad de ese empleado no es la misma.
e incluso puede ocasionar que la persona quiera renunciar porque se siente acosado. ¿Qué pasaría si no se hicieran estas evaluaciones de desempeño en las empresas? Primero, no se invitaría a los empleados a trabajar en conjunto por lograr los objetivos. De nada sirve que una empresa genere a principio de año ciertos objetivos que se quieran cumplir si no se los están dando a conocer a aquellas personas que son quien realmente logran esos objetivos. Puede que quizá todos los jefes, los altos mandos sepan esos objetivos, pero es que las personas que están abajo son las que mueven la empresa. Entonces, si no se hace esto, si solo de pronto hacen una reunión para todos los empleados a principio de año en donde digan listo, a estos son los objetivos, a los 2 meses se olviden. Y si no hay una continua retroalimentación, suele quedar sin papel. Otro es que el sistema de compensaciones no sería transparente y equitativo. Muchas empresas tienen su sistema de compensaciones, pero no tienen estas evaluaciones de desempeño. Entonces eso suele a veces incluso aburrir a las personas que sienten que este sistema no es transparente y que favorece más a unos que a otros precisamente por no tener un sistema, algo documentado en donde usted pueda validar si está en lo cierto o no, si de pronto quizá esa percepción que usted tiene de que no se le está favoreciendo a usted igual que los otros demás empleados sea errónea. ¿Qué pasaría si no se hiciera? Que no se logra tener un contacto entre jefes inmediatos y empleados. En muchas empresas quizá la única conversación entre un jefe y un empleado suele ser el saludo. Esto que ocasiona que el empleado le empieza a tener miedo, cierto miedo, que no sea capaz de decirle las cosas, que no sea capaz de preguntarle cuando tiene alguna duda sobre el proceso. Al no preguntar, esto puede ocasionar ciertos daños en el proceso, ya sean materiales, económicos. Entonces sí es súper importante que haya un contacto directo, que la persona se tenga cierta confianza, obviamente no traspase de ella. Y aparte, la comunicación, súper importante no solo entre los empleados, sino también entre los jefes. Bueno, ese fue el informe de evaluación de desempeño que se logró sacar de la empresa Artesanías de Colombia. Muchísimas gracias.